Usted escucha Ecos 360 Radio. Desde Pereira, corazón del eje cafetero colombiano. HJRA 1360 kHz AM. Ecos 360 Radio, tu mejor compañía. Ecos Geek, un espacio para aprender y compartir sobre la cultura pop, cómics, videojuegos, cine, juegos de rol, series, literatura, anime y mucho más. En Ecos 1360 Radio, tu mejor compañía. Siempre presente, como tatuada en mi alma. Yo me pregunto quién eres, que has trastornado mi vida. Una tormenta en mi cuerpo y el huracán se aproxima. Sueños, una visión, un espejismo en mi mente. Sueños, una ilusión que llevo siempre presente. Deseo sentir tu cuerpo, llegar pronto a tu vida, compartir juntos los sueños y acariciarte dormida. Se va acabando ya el tiempo, la mañana se aproxima. 8 de la mañana, 4 minutos, iniciamos una nueva edición de Ecos Geek, como todos los jueves, a través de Ecos 1360 Radio, desde Pereira para el eje cafetero y Colombia y el mundo. Nos pueden escuchar a través de www.ecos1360.com o pueden descargar la aplicación para su teléfono Android. Nos escuchan las 24 horas del día. Iniciamos este viaje a otros universos en una presentación de Cineclub Borges, Coro Beiniki, Festival de Cómics Sin Fronteras, Noticartoon y Quimbaya Studio. Y arrancamos con este temazo de la agrupación colombiana Tránsito Libre, una banda de heavy metal que contribuyó a la escena del rock nacional. Y esta canción hace parte de su álbum Sueños, prensado en 1995. Y así le damos la bienvenida a Nelson Zuluaga y a Camilo Triana. Señores, buenos días. Muy buenos días a todos nuestros oyentes ahí en Ecos 1360 Radio, ahí en la app de la emisora, en la página web o en las plataformas de Mixcloud o iVoox, por donde nos estén escuchando, o aquí en vivo en Radio AM o en el Facebook Live. Bueno, ¿qué esperan pues para visitar el canal de YouTube de Tránsito Libre? @Tránsito Libre 1891. Suscríbanse y escuchan este fantástico trabajo musical de rock pereirano por allá de los años 90. Un saludo ahí para John César Noreña, para Germán Álvarez y el resto de integrantes de Titanes del rock de nuestra ciudad. Una banda formada en el año 1988 que ayudó a que nuestra ciudad Pereira creciera en el rock. Y bueno, hemos escogido este tema porque vamos a hablar hoy sobre los años 90. Y bueno, el rock noventero, desde lo local hasta lo universal, fue una década de nuevos y buenos sonidos. Y cómo no, importantes sucesos también que pasaron por aquella época. En los 90, ¿no? Recordamos ahí el fin de la Guerra Fría, la unificación de las dos Alemanias, Dolly, la primera oveja clonada, el euro, la telefonía móvil. Camilo Triana, buenos días allá en Mosquera, Cundinamarca. ¿Cómo le fue a usted en los 90? Pues buenos días, Nelson, John y oyentes. Bienvenidos a los 90. En el programa número 90
de la nave Ecos Geek. O sea, 90 veces han escuchado este programa. ¿Cómo no íbamos a empatar ese 90º aniversario con esa década donde nacieron muchos de los que nos escuchan? Si usted de casualidad cumple años por ahí entre mayo del 92 y febrero del 93, por favor, tengan orgullo, ustedes son hijos del apagón. Bienvenidos al futuro. Eso fue lo mejor de la época, el famoso apagón. Bueno, espero que todos tengan buenos recuerdos. Más adelante podemos comentarlos. Y para mí fue una década de mi adolescencia en mi natal Villeta. Y también a mediados de esa década llegar a estos fríos mosquerunos, a conocer las universitarias, digo la vida universitaria, perdón. Ah, un poco ya, ajá. acá distraído. Sí, un poquito. Y aparte de eso, pues ustedes tienen que estar muy complacidos porque esa década de los 90, además de todo lo que nos estaba contando Nelson y otros daticos que ahorita les voy a dar, es la década que nos brindó estas maravillosas voces con las cuales los estamos hoy acompañando, y todo porque fue What would you do if the sun Ay, about por to-" favor, los años maravillosos. Aunque fue una recreación de los 60 y se emitió en los 90, ¿no? Sí, eran los años maravillosos de los 90. Nosotros tenemos de pronto más fijado en el cerebro todas estas cuestiones frikis y geeks por la gran herencia de los 80, pero bueno, este buen especial que haremos con Nelson va a ser la locura y esperamos que les guste mucho. Sí, John comentaba ahorita también algo interesante, y es que, por ejemplo, los años maravillosos precisamente salían en los 90 y era la recreación de los 60, y en esa época precisamente los 60 se vuelven a poner de moda. Yo recuerdo que en esa época yo escuchaba a los Beatles porque llegaron así como en una segunda oleada y pura música sesentera. Y bueno, creo que los 90 también fue como una nostalgia de los años 60, de donde se influenciaron muchísimas bandas como Oasis, como Blur, lo que llamaban el Britpop, que es básicamente también como que empezaban a voltear un poco sus ojos a lo que fueron los años 60. Volvió también un poco esa moda, no sé si se acuerdan de la camisa de Chalice, bueno, como algunas influencias de la moda de los años 60, entonces esa época de los años 90 también fue como una nostalgia de aquellos años 60. Bueno, una década también donde el avance tecnológico fue abrumador, ¿no? Pasamos de una época, digamos, mecánica a la época digital ya en forma. Yo recuerdo que hasta los 90, pues el control remoto de la casa era yo. Mi papá me decía, pase el canal, al canal 1. Ah, ¿no era como el de los picapiedras que espichaba el botón y salía un pajarito y oprimía el botón? Esa para mí fue la mejor época. Casi era así, cambio de canal, entonces uno era el control remoto de la casa hasta que llegan los 90 y ya llega el control remoto, ¿no? Digamos que por lo menos acá en Colombia ya empiezan a llegar los primeros televisores a control remoto. Y bueno, a empezar la tecnología a avanzar. No sé si se acuerdan del Viper, John. ¿Tuvo Viper? No. Mándeme un mensajito al número 70. Sí. Y llama uno a la central. Buenas, un mensaje para el 7250. A Triana le tocó el Viper, claro. ¿Tuvo Viper, Triana, no? No, yo no tuve Viper, pero recuerdo dos cosas. Ajá. El primero es que ya habían en los 80s, habían unos televisores con control remoto, pero no se conseguían tan fácilmente. En la casa hubo uno, pero ya recordé por qué fue. Es que fue traído en un viaje a San Andrés de mis papás. Ah. Entonces, claro, allá estaba la mercancía importada. Y lo segundo era, no tuve Viper, pero alcancé a conocer las medio panelas de celulares. Los primeros Nokia y los primeros Motorola. Esos con los que usted se podía, mejor dicho, usted los levantaba porque era digno como Thor. No, pues Usted claro, levantaba obvio. el celular como el Mjolnir y podía darle en la cabeza a cualquier ladrón. No, y eso era un lujo. O sea, tener un teléfono de esos era, mejor dicho, era decir que usted tenía toda la plata del mundo. Sencillo. Y se caía y se no le caía y dañaba. partía la baldosa. Eso, sí, más fácil de partir la baldosa. Óigame, hablando de los televisores, yo creo que en Colombia los más recordados en los 90 fue de un famosísimo programa de televisión de los sábados que entregaba los famosos televisores Kendo de Colel. Ahí salieron los primeros, de los primeros que llegaron a Colombia a control remoto. Me corchó. No, en serio. Ese no me acuerdo. Ah, hombre, sábados felices.
No, pero tampoco la marca me sonaba, pero vea, qué bueno. Es que Sí, yo yo me sabía que acuerdo, usted le yo me iba a acuerdo gustar que don esta. Alfonso Lizarazo, que era el que presentaba el programa en esa época, decía, y se van a ganar un televisor Kendo de Colel. Sí, eso era Ahora sí, con el eslogan lo recuerdo. Ah, pero por favor. Bueno, es una época entonces donde empieza la tecnología, la era digital, ahí donde yo recuerdo que a mi primer mail, Nelson Zuluaga arroba Hotmail, de los fundadores de Hotmail, o sea, No, los primeros fueron Latin el Mail. Latinmail que Star desapareció, Media. el Yahoo, Starvidia también, sí, uy, señor. Star Media. Claro, una época donde empezamos entonces allá a conectarnos muy tímidamente, donde eso demoraba uno no sé cuánto para descargar una canción ahí de internet. Eh, Hay que ir al especial de internet, recomendémoslo de una vez. Ah, sí, señor. Exactamente, vayan allá al especial de internet, el Miss Cloud, para que escuchen el programa de la internet donde hablamos también un poquito de esto. El Messenger, ¿se acuerdan del Messenger, muchachos? El zumbido del Messenger en aquellos... Uy, sí, que era supremamente fastidioso cuando le mandaban a uno el peladito mandando en la bomba. ¡Pah! No, no, no. Bueno, una época entonces noventera, de pronto a veces muy vista por encima, pero realmente dejó muchas cosas buenas, muchísimos avances, muchísima conexión, muchísima conectividad y sobre todo, digamos, también muchísimo buen cine, muchísimas series animadas, animes, cómics y bueno, de lo que vamos a hablar de un poquito. Como siempre ocurre, la realidad inspira la ficción y pues cada época básicamente se ha nutrido o ha inspirado más bien a la ficción para que empiecen a crear personajes, series, historias que quedan ahí en la retina y que quedan ahí en la memoria. Y bueno, cómo no, los que vivimos aquella época de los 90, pues vamos a recordar muchísimas cosas en este especial. Hoy con Camilo Triana y John Arredondo, acá desde Ecos Geek en Pereira, Colombia. Bueno, arrancamos con el cine, Camilo. Pues les tengo otros daticos para dar más contexto a esa década para los que no la Ah, conocieron claro que sí, o la hágale, tienen un poco, los recuerdos un poco vagos. de una. A ver, ¿se acuerdan? Comencemos por el 91 ya. Más o menos, bueno, recuerden que esta década el año 90 se le comenzó a conocer de alguna manera como la posguerra fría. Por allá en el 91, pues debido a lo que pasó con todo que ya había caído el muro, cayó en el 89, apareció la perestroika con Gorbachev, se disuelve la Unión Soviética. Bueno, todo esto es algo nos comentó Nelson. En el 91 aparece el susto que comenzó para todo el mundo fue la guerra del Golfo. Por cierto, si alguien se acuerda de Michael Saddam Bush, hoy debe tener 32 años ese niño. No sé si ustedes recuerdan que hubo una muchacha, una adolescente, salió en noticias y que le iba a colocar Michael Saddam Bush a su bebé, porque por homenaje a Michael Jackson y a Saddam Hussein, a los personajes de moda y a George Bush. En ese 91 también muere Freddie Mercury. En el 92, entre 92 y 93, aparece el apagón. En el 93 desaparece, bueno, una figura siniestra en el país que fue Escobar. En el 94 se suicida Kurt Cobain, la gran figura mítica del grunge. También perdemos a Ayrton Senna, el gran corredor de Fórmula 1. En el 95, Bill Gates lanza Windows 95. En el 97 muere la princesa Diana, también se lanza el DVD. En el 98 una película que le encanta a Nelson y a mí, que se llama Titanic. ¿Por qué no subió DiCaprio aún? Ya, desde el 98, él cabía en la tabla. Yo creo que es las películas más enigmáticas y más recordadas por todo el mundo. Es más, me atrevo a decir que rockeros, salseros, romanticones, todo el mundo recuerda o escuchó hablar de Titanic. Y el man cabía en la tabla. No, total, o sea. Ojo que Titanic, ahí fue cuando ganó los 11 Óscares y, digamos, equiparó en ese momento Ben-Hur, la película del 59, si no estoy mal, la de Charlton Heston, era la que tenía la gran cantidad, el récord de mayor cantidad de Óscares, ¿no? En el 98 aparece ese escándalo de Clinton Lewinsky,
no haré ninguna Por favor, ¿cómo referencia no al recordarlo, respecto. no? Y por allá en el 99 es que estaba el tema del euro, si no estoy mal. Y bueno, este era como un pequeño así, digamos, muchas referencias de lo que se estaba viviendo en el momento. Y bueno, aquí no quise hacer más énfasis de aquí porque hay 8.000 razones que me hacen acordar de una No, situación no, maluca no. ¿Sabe política. qué? Apague y vámonos. Sí, 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 de una Deje silla así, que más cae bien. Aquí no caben por unas elefantes, peleas Camilo, en ahí. esta cabina no cabe un elefante, Camilo. Y menos pintaditos de blanco. Ni tampoco micos ahí colgándose en la rama, nada de esas cosas. Entonces, más bien, quedémonos ahora sí, podemos entrar así a hacer menciones como dentro del cine, como para ir calentando este ambiente geek. Nelson, usted dirá, ¿arranco? Sí, arranque por ahí, yo me la atravieso ahorita. Yo ahorita le atravieso las bestias, como decía mi abuelo. Bueno, hay un director de cine que nos, digamos que de alguna manera impactó precisamente comenzando esta década porque traía unas versiones muy interesantes y particulares en el momento de las películas. Porque vea, en el 90 sale Edward, el chico manos de tijera, me refiero a Tim Burton, ¿no? Entonces él ya estaba empapándonos y nos ambientó, nos pavimentó un poco los 90 con ese Batman del 89, pero bueno, comentémoslo aquí. Otra película que ¿quién no ha visto Mi Pobre Angelito y todas sus versiones? Esa, mejor dicho, los 90 se la comió todita. También en esos años 90, Mujer Bonita, Pretty Woman, fue una de las películas que también, digamos, consolidó la carrera de Julia Roberts y Richard Gere, ¿no? La tenemos muy Sí, referenciada. señor, sí, señor. Otra que trajo una figura fuerte, digamos, que aún se mantiene en el cine y es Keanu Reeves, es esa película con Patrick Swayze que se llamaba Punto Límite y Punto de Quiebre, que pues que llamó mucho la atención y por ahí en España le colocaron un nombre todo chistoso como que haga de cuenta que el ladrón se llamaba Tulio y la película se llama Le llamaban Tulio, una cosa así que no tiene nada que ver. Se me escapa ahorita el nombre en español. Y obviamente aparece una de las que no, mejor dicho, Nelson, mejor menciónela usted. Bueno, ahí ahorita con punto de quiebre, también hay una versión nueva, hace unos 3 o 4 años creo que hice una versión nueva, está muy interesante, pero bueno, ojalá puedan ver la de los años 90 ahí con Keanu Reeves y Patrick Swayze. Bueno, usted decía ahorita que comentáramos aquí El silencio de los inocentes, ¿no? La película de Ujú. Jonathan Dean por ahí en el año 91, que se ganó 5 Óscares y creo que es de las únicas 3 películas en el cine que se ha ganado los 5 Óscares principales: mejor actor, mejor actriz, mejor director, mejor guión adaptado y mejor director. Bueno, no sé si ya lo dije. Bueno, son 5 premios, los 5 principales, que solo lo ha ganado por otras 2 películas que se me escapan ahorita del nombre, pero El silencio de los inocentes se lo gana por allá en los Óscares en el 91. Si no han visto El silencio de los inocentes, se deben una muy buena película para que la vean. También una muy buena adaptación. Los que no hayan visto la película, pues pueden leerse el libro primero y la van a disfrutar muchísimo más. Eh, una libro, perdón, escrito por Thomas Harris, con una literatura aquí de suspenso, donde aparece Aníbal, el caníbal, este famoso psiquiatra, protagonista de esta serie, o de esta saga más bien, de, de películas. Y bueno, pueden ver o pueden leer también en el orden donde aparece el protagonista. Entonces primero se pueden leer El Dragón Rojo, que es un libro del año 81, que también tiene adaptación, tiene 2 adaptaciones al cine. Luego se pueden leer entonces El silencio de los corderos o El silencio de los inocentes, que fue escrito en 1988, y la adaptación que comentamos con Camilo, que fue hecha en el año 91 por Jonathan Demme, y Aníbal en el año 99, ya ahí cerrando la década, hace la tercera parte. Hay otra, creo, que llama Aníbal, el origen del mal, que es del 2006, no la he visto ni he leído el libro, pero los otros 3 sí se los recomiendo porque tanto los libros como las películas son fenomenales.
¿Qué más, Camilo, hay por También ahí? pueden, aparte de esa recomendación, les puede recomendar también en este momento el desayuno, un hígado encebollado. Eso va a ser un gran recuerdo con el señor Aníbal Lecter. Bueno, ¿qué más películas tiene por ahí, Camilo? Pues, mire, una que también marca así dentro del mundo de la cultura pop, ¿no? Y la pueden escuchar cuando comienza, "'Cause you're cold in my eyes". Terminator 2, el juicio final en el 91, pues, digamos, creo que no necesita presentaciones de las mejores de esta franquicia. Y ya comenzamos después a ver la lista de Schindler, la de Spielberg, donde vemos a, ay, se me acaba de ir el nombre de este actor, Liam Neeson. Liam Neeson. También ahí inicia en ese año 93 Jurassic Park. El Parque Jurásico abre sus puertas. En el 94 de Robert Zemeckis a Forrest Gump, también encontramos Tremenda tiempos película, violentos. señores. De mis Sí, favoritas. sí, sí. A Forrest solo le faltó la cura contra el cáncer y ¿qué más podría hacer? Él hizo de todo. Pero de todo. Y estuvo en todas partes. Ese sí estaba metido en la movida. Bueno, de una época Tiempos, también, perdón, le atravieso ahí las bestias, Camilo. Ahí en este década de los noventas también empiezan los efectos especiales a ser mucho más precisos, ¿no? Mucho más realistas en el cine. Y pues no solamente se utilizan en las películas, digamos, de aventuras o de acción, sino que también en películas como comentaban ahorita de Forrest Gump, hay muchísimos efectos especiales que hacían posible, pues, digamos, poner ahí a Forrest en una década o en un tiempo con figuras históricas, ¿no? es que hay que ver, mejor dicho, todas estas películas y toda la información que les hemos brindado, yo creo que han alimentado enormemente todos los capítulos de Ecos Geek. Les iba a recomendar el especial de dinosaurios. En este de Forest podemos recomendar los de viajeros en el tiempo. O sea, son 90. O sea, vuelvo y reitero, búsquenlos. Están en Mixcloud, síganos en Instagram, sigan a Ecos 1360. Mejor dicho, este espacio es para que lo aprovechen. Tiempos violentos de Quentin Tarantino en el 94 también nos presenta. Y viene una película en el 94 de Frank Darabont, que fue como una de mis películas favoritas por muchísimos años. No, no la he quitado del listado, pero hay otras que se han sumado más bien. Y es Ujú. esa de Sueños de Fuga. Claro, con Morgan Freeman y Es, con... ¿Quién era el otro? Se me fue el ¿cómo? nombre. Morgan Freeman y el otro Tim protagonista. Robbins. Y Tim Robbins. Muy buena película, peliculaza. Sí. Viene Sueños de otra fuga. que también es con Morgan Freeman y esta vez es con Brad Pitt, que es la famosa Seven. Desde ahí comencé a tener recelo con los regalos que me llegaban en cajas. Eh, Otra puede ser Fargo, de Joel Cohen del 96. Aparece la dichosa Titanic que ya me tenía pero aburrido. Salvando al soldado Ryan en el 98, nuevamente Spielberg. El show de Truman, este Jim Carrey es de las películas más geniales que tiene y nos presentaba como el estar metido a toda hora ante los ojos de la gente, lo que hoy podría ser el hecho de estarse uno exhibiendo en redes sociales, toda la vida que tiene este personaje. Sí, una película adaptada, adelantada como el tiempo, ¿no? También, con muchas Sí, cosas Ed que vemos Harris, hoy en día pero y otro, pues la verdad no recuerdo si la vi, pero sí tuvo mucha, mucha fama y fue la famosa el proyecto de la burbuja de Blair, que digamos instauró ese formato en el cine de terror que era como el medio documental y que todo era en cámara subjetiva, una muy buena parte como para integrar como en los videojuegos, que de llaman, igual manera en que usted iba en primera persona y con intentar hacerle sentir ese miedo que tenía supuestamente el personaje. lo que llaman cámara en Otra mano, buenísima. ¿Ah, lo que señor? llaman cámara en mano, ¿no? Sí, 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 una sí, amiga sí. decía que eso que a esa película hay que verla con Mareol, Y el especialmente proyecto de la lejitos de Blair. la... Oiga, los televisores mejoraron, pero seguían siendo de rabo, de caja, pero eran más grandes. Entonces esa era la novedad, ¿no? Y habían incluso unos que tenían la pantalla totalmente plana, como un acrílico. Bueno, sexto sentido.
Muy buena, Esta muy buena. muy buena. Sí. El giro, o sea, el punto de quiebre de esta película lo dejaba uno como que, uy, ¿qué pasó acá? Ajá. No se había explorado mucho ese asunto. Sí, el que la veía en Eh, cine volvía a repetir función y los sí, que la veían en y fue, DVD la devolvían otra oye, vez. ¿Qué fue lo que pasó acá? Pero ¿cómo así? no, y era cuando uno iba a cine, y yo a muchos fui solo, allá en Villeta, por ejemplo, Forrest Gump, la fui a ver solo, y Braveheart, El Corazón Valiente de Mel Gibson. 95, también la fui a ver solo, Sí, con Mel Gibson. peliculaza también de aquella época. No, en los 90 realmente dieron un cine muy, muy especial. Los invitamos a ver nuestros oyentes para que se den una pasadita por el cine noventero, que dejó una cantidad de clásicos increíbles, muy buenas películas en todos los géneros, muy buenos actores, muy buenos directores también que despuntaron en aquella época y bueno, que marcaron un tiempo en el cine, ¿no? Yo les voy a recomendar por acá un poco ese cine noventero dramático, por allá de lo que llaman el realismo americano. Hay unas películas hermosísimas que son difíciles de conseguir, pero si logran por ahí rastrearlas, no se las pierdan. Estoy hablando de Tomates Verdes Fritos, de John Avnet, película espectacular, desde sus actuaciones, desde la puesta en escena, la historia, el guión, la música, la fotografía, mejor dicho, una obra maestra esta de John Avnet, Los Tomates Verdes Fritos. Hay otra que se llama The Man in the Moon, que aquí fue traducido como Pregúntale al Señor Luna, película también muy bella por allá de los años 90, para que la busquen. Y bueno, en aquella época, los 90 también empieza a mostrar su gran talento para la dirección Clint Eastwood. Recordemos que Clint Eastwood pues había sido recordado, o era más bien conocido en aquella época por sus spaghetti western y por su personaje de Harry el Sucio. Pero aquí ya en los 90 empieza precisamente a entrar en escena en la parte de la dirección. Y bueno, Clint Eastwood es de los mejores directores de cine de todos los tiempos. Y acá entonces en aquella época, los 90 precisamente nos regala obras maestras como Los Imperdonables, que es como uno de sus homenajes al western donde creció. También tiene una película muy bonita que se llama Un Mundo Perfecto con Kevin Costner para que la busquen por ahí. Y una obra maestra también que alguna vez comentamos aquí en nuestro especial de amor y amistad, en Los Puentes de Madison, basado también en una novela muy, muy buena. Y bueno, ese cine de Clint Eastwood noventero ya empieza a poner marca en el cine. Oiga, usted dijo por estar distraído, ¿sí? Mejor dicho, acá usted debe mencionar a Kevin Costner y cómo no mencionar de los años 90, de ese 1990, Danza con Lobos, que esa fue otra Claro, película que pues marcó dentro de la premiación de los Oscar y también como que comenzando esta década fue muy fuerte y la banda sonora también era muy, muy chévere ahí para poderla mantener ahí en sí. cuenta dentro de su discografía, que era, recordemos, se manejaba el vinilo, después llegó el cassette y como decía aquí, en el 97 ya usted, el DVD. Así es. Bueno, Danza con Lobos, ahí de irnos a comerciales, recuerdo el eslogan del afiche que decía, un hombre se fue a buscar la frontera y se encontró a sí mismo. La peliculaza, Danza con Lobos, para que la Tremendo busquen eslogan. por ahí. Sí, tremenda película. Y bueno, vamos a primer corte comercial y ya regresamos en un momentico aquí con el especial de la década de los 90 en nuestro programa 90 de Ecos Geek. Ya volvemos con Ecos Geek, viajando a otros universos en Ecos 1360 Radio. Volvemos con Ecos Geek, viajando a otros universos en Ecos 1360 Radio.